En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Gracias por unirse a esta nueva aventura en Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. El viaje de hoy es un viaje obligado. Es un viaje obligado porque nos guste o no, hoy más que nunca tenemos la obligación de repensar nuestra relación con la naturaleza. Seguramente están pensando que hoy hablaremos de un libro, de una publicación, de una investigación. Pero no, hoy hablaremos de una editorial que es referente de la nueva edición independiente en España. Una editorial que busca el tiempo para ser lo que son y lo que desean ser. El programa de hoy representa más de 10 años de caminatas hacia el norte. Caminatas de una editorial que, como en invierno, prepara conservas y almacena leña que le permiten crear un catálogo con el cuidado minucioso de todos los aspectos de la edición. Bienvenidos a un viaje donde encontraremos narrativa. También encontraremos ensayos relacionados con ecología, con filosofía, con cine, con música. Bienvenidos a un viaje para lectores peques y no tan peques. Bienvenidos a un viaje por la construcción de pensamiento crítico y coherente. Bienvenidos a la aventura de la editorial Errata Naturae. Nuestro guía de viaje vive desde hace años en una casa de montaña en una zona relativamente aislada al norte de España. Hoy le entregaremos la responsabilidad de este viaje a Rubén Hernández. Rubén estudió Historia del Arte y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y realizó un doctorado en la Sorbona, donde investigó sobre la relación entre cine y filosofía, o cómo pensar con imágenes. Después, dictó clases en el Departamento de Filosofía de la UNAM y lideró diversos ciclos y proyecciones de cine experimental en España y Latinoamérica. Y en 2018, podríamos decir que abandonó su vida académica y junto con su socia, Irene Antón, crearon Errata Naturae, la editorial con la que viajaremos hoy. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido a Cartografías Editoriales. Hola, muchísimas gracias. Encantado de compartir este ratito con vosotros y vosotras. Bueno, Rubén, cuéntanos si estás listo para empezar esta aventura y dinos a dónde nos vas a llevar hoy, cuál es el proyecto de viaje de Errata y si viajaremos en algún medio de transporte particular. Pues mira, fíjate que cuando estabas haciendo la presentación de la editorial, que me ha encantado, y le estaba dando vueltas y pensaba que yo nunca había interpretado la editorial en términos espaciales o de viaje. Y ahora que me pongo a ello, pues tratando de buscar a dónde os podría yo guiar, a dónde os podría conducir en esos términos, vamos a decir, geográficos o geofísicos, pues se me ocurría la idea de un viaje a la diferencia. No tanto como una diferencia, ni muchísimo menos de la editorial con respecto a otras editoriales, de nuestros libros con respecto a otros libros, sino a la diferencia que habita en la propia editorial, en los propios libros, con respecto a sí mismos. Es decir, como bien presentabas, somos una editorial, pues diría que muy promiscua, en el mejor sentido de la palabra, donde, a diferencia de otros proyectos editoriales que son, vamos a decir, más unívocos, aquí desde el comienzo mismo de la editorial, hace 12 años, siempre se ha editado tanto ficción como no ficción, y dentro de esas dos categorías, a su vez, cosas muy distintas, ¿no? Desde filosofía clásica vinculada a los estoicos, libros de cine, por supuesto toda la parte de ecología y de activismo medioambiental, pero también una parte muy importante de cultura pop vinculada desde la novela negra a los videojuegos, a las series de televisión y sobre todo la parte de narrativas también, tanto europeas como americanas, ¿no? Y creo que ese espectro tan amplio genera un viaje a una diferencia constitutiva interna, ¿no? A algo que nos hace siempre distintos de nosotros mismos. Rubén, me encantaría que en este punto habláramos del nombre de la editorial.
Pues mira, Errata Naturae o Errata Nature, dependiendo si reproducimos el hablar de los romanos o de los sacerdotes, que después retomaron el latín, significa el error de la naturaleza. Cuando nosotros comenzamos, Irene y yo, con la editorial, fue un concepto que nos cruzamos un poco por azar y nos gustó mucho, ¿no? El error de la naturaleza es el momento en el que la naturaleza da nacimiento a un monstruo. Es decir, pues mira, a nosotros nos ocurrió a una vecina de una granjita de aquí abajo, ¿no? Que hace no mucho tuvo un gatito con 2 cabezas. Lo que ocurre en ese momento es que la madre gata desprecia al animal que ha parido ella misma con esas 2 cabezas, probablemente porque es el más débil y tiene menos probabilidades de sobrevivir, o quizás porque esa anomalía genera un cierto disgusto también en el animal y en el ser humano. Y a nosotros nos gustaba la idea de defender a ese ser anómalo, extraño, en cierto modo disfuncional, puesto que una buena editorial cultural siempre es disfuncional en términos económicos o comerciales, ¿no? Y nos gustaba esa idea de reivindicar ese margen también de seres extraños y que no acaban de ajustarse a lo que el sistema requiere. Rubén, cuando yo estaba leyendo sobre la editorial, haciendo una pequeña investigación en tus textos, construyendo esa primera introducción, me gustaría que habláramos de 2 cosas que yo rescaté, precisamente para que no quede como un falso suspenso. La primera es que ustedes hacen referencia al invierno, a qué significa estar en invierno y cómo les gusta ese momento del año. Y la segunda, y por eso yo puse que eran caminatas hacia el norte, se relacionan con lo boreal, con lo del norte. Entonces me encantaría que pudiéramos conversar sobre esos 2 aspectos. Sí, el invierno para mí siempre ha sido una metáfora muy fructífera, ¿no? Desgraciadamente esa metáfora ya no opera en nuestras realidades industriales y posindustriales, ¿no? Pero durante muchos siglos para la humanidad el invierno era el tiempo en el que ya se habían plantado y recogido las cosechas, ya se había talado y despiezado la leña y poco más quedaba por hacer. Y eran unos meses en donde los ciclos incluso fisiológicos llamaban a una cierta atenuación de los ritmos del trabajo, y esa atenuación de los ritmos y el trabajo parece que, digamos, permitiera tanto el surgimiento de, o sea, un tiempo distinto, ¿no? Para el pensamiento, para la poesía, para otro tipo de funciones que no son las estrictamente productivas. Nos gustaba mucho pensar la editorial en esos términos, en los términos de la recuperación de un tiempo en donde el trabajo y el placer de algún modo quedan más cercanos o más unidos, y por supuesto pues esa metáfora invernal nos lleva a la metáfora boreal, ¿no? Yo además soy un apasionado de los viajes en boreales, ¿no? He estado varias veces en Finlandia, en Noruega, también en el norte canadiense, y este verano pensaba ir a Groenlandia, pero la situación de la pandemia global pues no, obviamente ha abortado el viaje, ¿no? Pero siempre nos ha gustado esa idea. Creo que a mí también, que soy una persona que le gusta mucho las cuestiones relativas a la meditación y la observación, los paisajes boreales son paisajes que creo que naturalmente conducen a ese freno absoluto del cuerpo y a la observación tranquila de esa casi nada que se da como paisaje. Estamos de viaje con Rubén Hernández, editor de Errata Naturae. Vamos en un viaje a la diferencia, en un viaje que puede ser o no en el invierno, un viaje con tiempos muy específicos, siempre buscando pensar y observar quiénes somos hoy en el mundo. Rubén, hemos llegado a la parte del equipaje, es decir, lo que ustedes echan todos los días en la maleta. Pero antes de que me empieces a contar, o echemos ya, cuéntanos un poco de esa canción que sonó ahoritica, porque seguramente la gente va a quedar como así, Barcelona, ¿qué es eso? Bueno, cuéntanos. Pues es una canción de un grupo que a mí me gusta mucho, se llama Fuerza Nueva. Es un grupo que está formado a partir de un grupo español que para mí es el mejor grupo de los últimos 30 años en España, se llama Los Planetas, junto con El Niño de Elche, que si los primeros son el grupo de pop en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un pop que no ha dejado de ser combativo, ¿no? Un pop con una raigambre anarquista importante, y Niño de Elche, que es uno de los grandes exponentes del nuevo flamenco.
Y ambos se juntaron y en esa canción recogen una letra de Guy Debord, que es el padre del situacionismo y uno de los pensadores de la revuelta social y política, yo creo que más importantes del siglo XX, y proponen, tanto en esa canción como en otras, un regreso no ya a la canción protesta, sino a la canción bomba, prácticamente. Y es una canción que supone un posicionamiento político muy interesante y muy singular, cada vez menos habitual al menos en España, en el mundo de la música. Bueno, yo lo que sentía cuando me pasaste esta canción era casi como un grito al cambio. Entonces, sí. Quisiera que ya empezáramos a echar en el equipaje esas cosas fundamentales que resultan para ustedes en la construcción de una editorial independiente, y yo por eso ahí siempre meto el cambio, porque de entrada ya tiene que haber un cambio en la propuesta del catálogo. Sí, efectivamente, hay una noción seguramente de cambio, de algo que queremos que sea distinto, pero al mismo tiempo también es curioso porque el cambio seguramente, para mí es un concepto, el cambio que siempre tiene que ir unido, al menos si lo pensamos en términos culturales y políticos, con la idea de resistencia. Es decir, con la idea de mantener aquello que a lo largo de la historia cultural de la humanidad ha tenido valor, ¿no? Y que el sistema, desde un punto de vista político, económico y tecnológico, no lo devore, ¿no? Entonces creo que el concepto de resistencia es muy importante. Para nosotros, al menos como editores, lo es. Lo es sobre todo porque creo que al final una empresa cultural es una contradicción en sus propios términos. Es como la monarquía ilustrada, ¿no? O es monarquía o es ilustrada, y la empresa cultural o es empresa o es cultural. Entonces, cuando uno decide darse a un monstruo de estas características y con dos cabezas, como ese gatito del que os hablaba antes, pues tiene que sopesar efectivamente. Pues no sé, mira, por ejemplo, nosotros muchas veces cuando encaramos la posible realización de un proyecto, pues analizamos obviamente muchos aspectos, y entre ellos los aspectos económicos, ¿no? Y te abres tu Excel y te haces tus cálculos, y los cálculos no salen de ninguna manera, y entonces llega el momento en donde decides que echas el Excel a la papelera del ordenador y que haces el proyecto olvidándote del Excel. ¿Por qué? Porque hay criterios que obviamente no caben en una hoja de cálculo. Entonces diría que en el equipaje, teniendo en cuenta esto, pues hay que tener fe. No quizás en un sentido religioso, porque la fe también puede tener un sentido laico, y yo creo que un buen editor independiente es alguien con fe y con astucia, de manera que sea capaz de lidiar con los obstáculos, que son muchos, y encontrar soluciones imaginativas y creativas para sacar adelante los proyectos que no son soluciones numéricas, que no caben en un cálculo, ¿no? Y yo diría que esos conceptos, la resistencia, la fe y la astucia, son tres de las herramientas más útiles de las que echamos mano como editores nosotros. Hoy estamos de viaje con Errata Naturae y el guía es Rubén Hernández, uno de sus editores. Rubén, ya nos contaste que este es un viaje de diferencia, pero también empezamos a hablar que es un viaje de resistencia, de soluciones creativas. Entonces, empecemos este viaje, pero hablemos del catálogo. Guíanos por ese catálogo, háblanos de las colecciones, de esos libros que no pueden faltar en una biblioteca de lectores en Colombia y en el mundo. Pues mira, nosotros quizás aunque tenemos quizás demasiadas colecciones, pero como somos incapaces de allanar la pasión que nos generan muchas veces los libros y son tan diversos, pues muchas veces nos expandimos demasiado. Pero bueno, entre las colecciones yo creo que más destacadas de la editorial, una de ellas es Libro Salvaje, que es la colección que tiene que ver con la nature writing, con la naturaleza, con la ecología, con el activismo medioambiental. Y ahí, por ejemplo, pues no sé, os podría destacar así libros recientes, pues un libro de no ficción como El embrujo del tigre de Simon Montgomery, que es un libro absolutamente maravilloso sobre el viaje del autor a Bangladesh a conocer los últimos, la última gran zona de la Tierra donde hay una población extensa de tigres, que son tigres que se comen, devoran a los hombres, pero al mismo tiempo los hombres que viven en esa zona adoran a esos tigres, ¿no? Y ella fue a investigar cómo era posible que los tigres vivían en un lugar donde se comían a los hombres, pero los hombres nunca disparaban a los tigres, ¿no? Es un libro absolutamente extraordinario. Luego,
A partir de Libros Salvajes, que es una colección obviamente para adultos, tenemos la colección Los Pequeños Salvajes, que es una colección que retoma los mismos principios de respeto y de una nueva relación con la naturaleza, pero pensados para los más pequeños de la casa, ¿no? En el momento en que esa primera colección funcionó bien, pensamos que era muy importante hacer una pedagogía desde que los peques empiezan ya a ser conscientes de cuál es el medio en el que viven, y aquí se encuentran, pues hay cuentos, hay también algunas novelas juveniles, hay, por ejemplo, un cuento como En busca de lo salvaje. Esa colección es genial porque a mí me parece que no solo es para peques, sino también para toda la familia, ¿no? Propone a veces algunos títulos. Juegos, exactamente. papás. Mira, por ejemplo, un título como Cuaderno de Naturaleza de Julia Rothman, que es un título que puede servir desde para niños de 10, 12 años, como para adultos, como para compartirlo juntos, ¿no? Y es más, una colección que se plantea desde ese punto, que tiene que ser divertida y entretenida y que tienes que disfrutarlo, pero que tiene también un componente pedagógico, ya está llamando a esa lectura conjunta, de alguna manera, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Luego, en la parte de ficción, la colección principal es El pasaje de los panoramas, que, por contraste a Libros Salvajes, es una colección muy urbanita, donde hay un claro placer por el paseo, por las ciudades, por el flanerismo y por autores, pues por ejemplo, pienso en un libro clave como Calles de Berlín, de Krakauer, probablemente uno de los grandes libros sobre la ciudad de Berlín, o, por ejemplo, Devastación, de Tom Christensen, que es uno de los grandes autores daneses del siglo XX. Es un libro que nos arroja una caída a los infiernos de un crítico literario y es absolutamente maravilloso. Luego, por ejemplo, otra colección que le tenemos mucho cariño en la editorial es la colección de cultura popular, donde hemos publicado, pues desde, quizás lo que ha hecho más famosa esta colección son los libros sobre series de televisión, que hemos hecho sobre todas las grandes series, ¿no? Revisando esas series desde el punto de vista filosófico, político, sociológico, es decir, haciendo cultura popular de la buena, vamos a decir, ¿no? Y hay libros sobre Los Sopranos, sobre The Wire, Juego de Tronos, más recientemente El cuento de la criada, Twin Peaks, ¿no? Incluyendo la tercera temporada, o un libro que yo creo que llegó muy recientemente a Colombia, que es sobre música, sobre un grupo que a nosotros nos encanta, que es Joy Division, uno de los grandes grupos, también en lo político, no solamente en lo musical, ¿no? Un planteamiento muy interesante. Y también tenemos una colección de ensayo más amplia, donde entran cuestiones, por supuesto, políticas, pero que también tienen que ver con antropología, con filosofía. A mí me interesa mucho la filosofía clásica y ahí hemos publicado, pues yo diría que algunos de los pensadores clásicos, sobre todo ligados al estoicismo, más importantes, y además con ediciones muy, muy cuidadas, con traducciones tanto del griego como del latín. Hemos publicado a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto, a Epicuro. También tiene, por ejemplo, una raigambre un poquito más oriental en libros como Sentarse y nada más, que tiene que ver con la meditación y que sirve para aprender a meditar, y que al mismo tiempo es una crítica a esto que llaman el mindfulness y a la manera en la cual Occidente se ha apropiado de los principios del budismo principalmente, pero también del taoísmo o de otras líneas de pensamiento oriental, desvirtuándolas por completo y al final convirtiéndolas en una herramienta más para la productividad de los trabajadores, efectivamente, para mejorar el negocio de las empresas. Esa sería, yo creo, un poco un panorama un poco general de las principales colecciones y de algunas de las novedades más recientes. Final de este recorrido de Rata Naturae, guiados por Rubén Hernández, uno de sus editores. Al principio de este viaje yo dije que Rata Naturae era una editorial que busca el tiempo para ser lo que son y lo que desean ser. Rubén, a mí esa frase me encanta porque una vez más tiene que ver con el invierno, ¿no? No hay que presionarnos, las cosas salen en el momento que tienen que salir, siempre y cuando las pensemos y queramos que eso sea lo que pase. Entonces, no sé si quieras decirnos algo en las recomendaciones finales de este viaje, algo particular para acercarnos al fondo de Rata. Pues que los radioyentes se tomen el tiempo. Sí, esa es. Nosotros ahora mismo tenemos ya un fondo de más de 300 títulos y que
que entren en nuestra página web y que cotilleen sin plantearse, digamos, qué es lo que de primeras quieren encontrar, sino ver lo que de verdad les salta al encuentro. Y que yo creo que a las personas que nos gustan los libros, pocos placeres mayores hay, que ya sea en una librería o online, el cotillear que decimos aquí, ¿no? Y trasegar de un libro a otro, y sobre todo encontrarse de manera sorpresiva con algo que no buscábamos y que de repente nos enamora, ¿no? Entonces yo les propondría que busquen de enamorarse de alguno de nuestros libros. Bueno, Rubén, muchas gracias por guiarnos hoy en este viaje, por hacer parte de Cartografías Editoriales. Para Siglo del Hombre es un gusto representar a Rata Natural en Colombia, pero también es una alianza maravillosa de dos organizaciones, empresas, como lo queramos llamar, que quieren construir sociedades más justas y amigables. Para nosotros es un placer y además nos sentimos maravillosamente bien representados allá. Bueno, y ustedes quienes nos escuchan, si quieren conocer otras rutas de viaje de editoriales en Colombia, México, Argentina, España, pueden buscarnos en las plataformas de podcast más populares. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, Deezer, YouTube. Nos pueden buscar como Cartografías Editoriales. Esperamos que esta ruta de hoy haya sido una oportunidad para hacerse preguntas que se terminen de resolver en un libro de Rata Natural o conversando con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.